Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 2 de enero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó en días anteriores, cierre del año. Las acciones internacionales cerraron con descensos en medio de toma de utilidad y temores por debilidad del precio del petróleo y fortaleza del dólar. El dólar continúa ganando terreno. Recordemos que esto impacta de forma negativa los resultados o impactaría posiblemente de forma negativa los resultados de las compañías, sobre todo multinacionales, aquellas con mayor exposición hacia emergentes. Y la debilidad de la fortaleza del dólar continúa generando debilidad en el precio del petróleo. Acciones locales cerraron con comportamiento mixto y bajo volumen a espera del nuevo año. Los movimientos importantes se dieron el 31, mientras que Colombia estaba en festivo, con nuevos descensos en la cotización del precio del petróleo. Datos que se conocieron en el 31, mientras Colombia también estaba en festivo. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo de los Estados Unidos suben la semana pasada de 280.000 a 298.000. El índice PMI manufacturero de Chicago baja de 60 a 0.58 a 58.3, disminuye el ritmo de crecimiento. Ventas dependientes de vivienda de Estados Unidos crecen 0.8% y los inventarios de crudo cayeron en 1.8 millones de barriles. No obstante, gasolina siguió subiendo en 3 millones y destilados en 1.9 millones de barriles. Este aumento en los inventarios de destilados y gasolina continúa también afectando el precio del petróleo, que en este momento se encuentra en 52.50. Ya el mercado empieza a prepararse también sobre el ascenso de tasa por parte de la Reserva Federal. La próxima semana conoceremos las minutas de la Reserva Federal, el porqué o con base en qué se tomó la decisión de tasas de semanas anteriores, y estaremos muy atentos a la evolución del empleo durante la próxima semana, ya que con base en la evolución del empleo conoceremos qué tan probable es que nos suban pronto la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos. Así que el punto clave será el ascenso en tasa de interés, y también hablaremos un poco de estímulos monetarios de Europa y China. El nivel de riesgo está subiendo, pasa a los 18, mientras estemos por encima de los 18 hay presión bajista en los mercados. Razón, la fortaleza del dólar continúa impactando el desempeño de las acciones. Solo descendiendo de los 16 volveríamos a la calma. De lo contrario, tendremos un escenario de presión bajista para lo que son los mercados internacionales, por lo menos Estados Unidos, porque Asia va en una tendencia distinta. Asia presentó avances, Japón sí descendió, pero China continuó avanzando en un rally bastante interesante que tuvo durante el 2014, básicamente por expectativas de estímulo en China. El mercado está esperando estímulo monetario después de las señales de desaceleración que se conocieron durante los últimos meses de 2014, y eso le permitió entonces continuar con el avance de la jornada asiática, pese a que estuvo también ausente de fundamentales. Y hablamos de estímulo también para Europa. Nos recibieron el año con comentarios de Mario Draghi, Banco Central Europeo, que comenta sobre inminente riesgo de deflación y prepara estímulo. Recordemos que en la última decisión de tasas decidió no dar estímulo, pero espera que para enero empiecen todos los movimientos de estímulo monetario. Así que el mercado está mucho más pendiente de ese estímulo, lo cual generó una debilidad importante en el euro, la fortaleza del dólar. El euro en estos momentos está en 1.2027. Lo dejamos en los 1.22 antes de terminar el año. Así que fortaleza del dólar continúa ante la probabilidad y digamos que la preparación del Banco Central Europeo para un estímulo monetario. Esa fortaleza del dólar es la que está impactando de nuevo el precio de los commodities, llevando el oro a 1.100 a 1.170 dólares la onza, y al petróleo 52 dólares con 46, 1.171 dólares la onza en este momento para el oro. La fortaleza del dólar sigue siendo el punto clave. Mercado colombiano, jornada ausente de fundamentales económicos. El precio de la gasolina baja a 93 pesos a 8.402. La tasa de desempleo baja a 7.7% en noviembre. Si bien los datos locales continúan siendo sólidos, el impacto que podría tener este bajo precio del petróleo futuro continúa siendo la incógnita y la cautela de los inversionistas. Noticias del día: a las 10 de la mañana tendremos ISM manufacturero de Estados Unidos, gasto en construcción a las 10 de la mañana, datos importantes. Y la próxima semana tendremos minutas de la Fed, datos de empleo, manufactura de Estados Unidos, y el mercado local conocerá el 5 de enero el IPC, con el que terminó el año 2014. También ya se pactó
el aumento del salario mínimo en 4,8%. Así que en términos generales los mercados internacionales inician con temor e indecisión a espera de estímulos monetarios y decisión de tasa Fed. El panorama es el dólar sigue fortaleciéndose y teniendo su impacto sobre todo sobre emergentes, y mercado local podría continuar con debilidad en medio de un precio del petróleo que sigue a la baja. Recordemos que una de las variables para poder retomar tendencia alcista es un fuerte repunte del precio del petróleo, el cual por ahora no se está dando y continúa incluso la presión bajista después de haber roto los 54. Recordemos que se empezaba a tener de nuevo presión a la baja. Ya revisaremos en técnicos qué ha pasado. Índice Dow Jones se acerca a la zona de soporte de los 17.600, 17.700. Esta zona es importante. De esta zona dependerá, recordemos que estos movimientos han sido bajo volumen por la temporada. De este movimiento dependerá si simplemente es una corrección y volvemos a tendencia alcista, o si el mercado se preocupa por lo que es la fortaleza del dólar y el impacto negativo sobre utilidades de multinacionales, y podríamos tener una presión bajista importante. En cuanto al dólar, la presión sigue siendo alcista mientras esté sobre 2.370. La tendencia sigue siendo alcista. Recordemos que estamos sobre promedios móviles de 20 y 40 periodos, así que mientras esté sobre 2.370 aún puede volver a niveles de 2.500 como escenario probable. Y nueva caída en el precio del petróleo, cerrando cerca de los 53 en los días anteriores, ahora estamos en 52. Y acá la resistencia queda un poco alta, pero la verdad solo superando el 55 tendría espacio para el 60. 55 será la nueva resistencia de corto plazo. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión sigue siendo bajista para el precio del petróleo. 55 la resistencia importante. Bueno, es hora de ir con nuestro mercado. Vamos con el índice Colcap, que intentó frenar. Recordemos, el nivel sigue siendo el mismo, 1470. Hay presión bajista y mientras esté por debajo del 1530, la presión es bajista hacia los 1470. Existe probabilidad de ruptura y de volver a tendencia bajista. Recuerden que no hemos pasado los promedios móviles de 20 y 40. El MACD sigue estando por debajo de 0, así que hay algo más de sesgo bajista aún. Vamos a incrementar un poco más la probabilidad de ruptura del 470. Así que estaremos atentos a este nivel. Si el 470 logra aguantar, quiere decir que hay posibilidad de volver a tendencia alcista más adelante. De lo contrario, volver por debajo del promedio móvil de 40 abre la probabilidad para descensos hacia 1400 y 350 y mantener el sesgo bajista. 1530, solo la ruptura de ese nivel nos anularía desde ya el movimiento bajista y tendríamos sesgo alcista. Entonces, importante lo que es el 1530 como el nivel de resistencia de la presión bajista. Eso para el índice Colcap. Nos vamos con las top picks. Vamos con Corficol, que se mantiene cerca de los 40. Si logra cerrar hoy por encima de los 40, quiere decir que no le importa mucho el panorama del petróleo y puede avanzar hacia los 42. De lo contrario, si no, ya que si no logra pasar el 40, podríamos tener descensos hacia la zona de los 38. Importante los 40.000 como nivel de resistencia. Solo superando esos 40 volvería el sesgo alcista. De lo contrario, la presión bajista sería el común denominador en cuanto a este activo. Estamos justo en la zona de indecisión para Corficol. Sigue Empresa de Energía de Bogotá. Aparece toma de utilidad. Recordemos que igual los resultados siguen siendo sólidos. El tema es energía y gas, donde también hay un dividendo interesante para el 2015, lo cual el 680 sigue siendo como zona de soporte. Mientras esté sobre el 680, existe la posibilidad de continuar con avances. Recordemos que también Ecopetrol, con este nuevo precio de petróleo, pues rápidamente tendrá que salir a vender su participación. Estaremos muy atentos cuando se dará ese movimiento. 680 como la zona de soporte. Si hay descensos, el siguiente nivel de soporte es el 1635. 1635 como el siguiente nivel de soporte. Vamos con ISA, es la siguiente top pick. ISA también logra mantener algo de sesgo alcista, encontrando soporte en los 8260, que es la zona de soporte por ahora, la zona de soporte importante 8260. Mientras se mantenga sobre ese nivel, aún hay posibilidades de avanzar a los 9000 y 9500. Si pierde los 8260, el descenso puede ser hacia los 7700 como nivel de soporte. Importante esos niveles para ISA 8260 si logra mantener el sesgo alcista o no. Vamos entonces con lo que sería
preferencial Bancolombia primero. Vamos con preferencial Bancolombia. En preferencial Bancolombia tenemos los 28 como la zona de soporte. Están apareciendo compradores. Y vamos a dejar los 29 como la zona de resistencia. Si logra pasar los 29 hay posibilidad de continuar con el sesgo alcista hacia 30-31. De lo contrario, si no pasa el 29 existe probabilidad de buscar 28. La ruptura de los 28 lo podría llevar a presión bajista de nuevo. Vamos a estar entre 28 y 29 después de 2 velas de indecisión para preferencial Bancolombia. Y vamos con preferencial da vivienda, que estamos 27 contra 29. Van a ser los dos niveles importantes, ya que hubo operaciones de muy bajo volumen. Solo la ruptura de los 29 nos llevaría hacia la zona de 31-32, la ruptura de los 27 hacia los 25. El sesgo sigue siendo bajista y no ha cambiado, seguimos por debajo de promedios móviles, así que lo más probable es que los promedios móviles se mantengan, digamos que se mantenga con presión más bajista que alcista. Importante los 29 para anular el sesgo bajista, de lo contrario 27 y 25 las zonas de soporte. Vamos entonces, después de estos activos, con los demás en orden alfabético. Bogotá perdiendo fuerza de forma importante, no ha podido pasar el promedio móvil de 200. Recordemos el promedio móvil de 200 es la tendencia a largo plazo. 67.300 la resistencia, mientras esté sobre 67.300 por debajo, perdón, mientras esté por debajo aún puede volver a los 64, solo superando los 67.300 podríamos volver a 69, 67.300 como la resistencia importante para Bogotá. BBC, muy buen volumen, bastante alto el volumen del último día del año. Este volumen nos va a dejar soporte en el 20.30. Mientras esté sobre el 20.30 hay posibilidad de avanzar al 21.60 y continuar con sesgo alcista. Si pierde los 20.30 podremos volver hacia los 19.30. Importante los 20.30 como la zona de soporte para BBC, 20.30. Nuestro mercado terminó con un ánimo más comprador que el resto de los mercados, pero pues digamos que el movimiento del petróleo continúa generando algo de susto. Tenemos que estar muy atentos a los soportes de corto plazo. Vamos con Celsia. Continúa otra vez buen volumen el cierre del año, bastante volumen los últimos movimientos del año. 5.800, si rompe 5.800 podemos descender a 5.600 en movimiento de corrección. Si no logra aguantar los 5.600 se perdería el sesgo alcista 5.200. Entre 5.800 y 5.600 está el soporte de tendencia alcista y tendrá que superar los 5.980, el promedio móvil de 200 para poder avanzar a 6.400. 5.980 como la resistencia de corto plazo. El mercado tiene una disposición alcista, no obstante, bueno, los datos locales siguen impulsando el mercado, pero el precio del petróleo coloca un futuro que todavía permanece incierto. 40.000 como la zona de soporte, mientras esté sobre 40 aún puede avanzar a 10.500 y 11. Si pierde los 40 podemos estar volviendo hacia los 9.500. 40.000 como la zona de soporte importante para cementos, Argos y mantener el sesgo alcista, de lo contrario puede corregir hacia los 9.500 como el escenario probable. Cemex Latam Holding marcando, cerrando el año con indecisión. 15.400 como la zona de soporte, mientras esté sobre 15.400 aún hay posibilidad de volver a sesgo alcista 17, 17 y 18, perdón. Para eso tendrá que romper los 16.400. Si no rompe 16.400 y lo contrario rompe los 15.300, el descenso puede volver hacia la zona de los 14.000. Vamos con Canacol, que me preguntaban y que mirara un poco Canadá. Canadá cerró con algo de indecisión. Tuvo bastante volatilidad, descenso, recuperó, pero el cierre fue casi plano. Así que básicamente continuamos cerca de estos niveles de precio. Recordemos que el descenso va a ser un poco más lento, pero hasta que el precio del petróleo no suba, no hay probabilidad de nuevas ganancias. 5.380 la resistencia. Mientras esté por debajo de los 5.380 hay posibilidad todavía de bajar a 4.500 y 4.000. Como las zonas de soporte. Importante el 4.000 para mantener todavía alguna posibilidad de nuevo ascenso en el futuro. Si hay ruptura de los 4.000 podríamos tener de nuevo presión bajista hacia los 3.100. Importante los 5.380 como la resistencia de corto plazo. Y atención al precio del petróleo. De él dependerá que el sesgo alcista vuelva con fuerza a los activos petroleros. Con concreto, continúa lateral entre 1500 y 1400 sin cambios por ahora para con concreto. Vamos con Ecopetrol, que continúa entonces sobre los 2000 en nuestra gráfica.
Y digamos que acá tenemos que hacer algo importante y es que el precio del petróleo continúa descendiendo, así que ese 2000 en el mercado local será importante. También se registró la presencia de compradores otra vez en esa zona, si tenemos en cuenta la ADR. Si hay ruptura de los 2000 y 1980, la zona de soporte, podríamos volver hacia la zona de los 1870. Mientras esté sobre los 2000 y 1980 aún tiene posibilidad de rebotar hacia los 2300. Importante los 1980 y 2000 como la zona de soporte para Ecopetrol. Vamos a ver cómo reacciona con este nuevo precio del petróleo. El cóndor aún puede llegar a los 1700 mientras esté sobre los 1600. Sigue siendo el mismo comportamiento para este activo. Enca 1230 es el nuevo nivel de soporte. Mientras esté sobre los 12.30, aún hay posibilidad de continuar con ascensos. Falta ver resultados empresariales. Recordemos, nosotros tenemos un poco más de tiempo para conocer los resultados de diciembre. No obstante, el mercado internacional los conocerá con mayor, en menos de un año, de un mes, ya conoceremos resultados empresariales. 12.30 será el nivel de soporte importante. ETB sigue estando 5.20, 4.80 como el escenario más probable por ahora en el corto plazo, con comportamiento lateral. Damos con éxito que continúa el avance. 28.000, mientras esté sobre 28 hay posibilidad de avanzar a los 30. Solo la ruptura de los 28 lo podría llevar hacia los 26.500. 28.000 como la zona de soporte más importante. Grupo Argos, los 20.000 será el soporte. Si logra aguantar los 20.000, aún hay posibilidad de volver a los 22, incluso 24. Si pierde los 20.000, podríamos volver hacia los 19. Estamos llegando a las zonas de soporte importante. De estas zonas, posiblemente la próxima semana conozcamos si el mercado vuelve a sesgo alcista o continúa bajo tendencia bajista. El grupo Aval 1285, mientras esté sobre 1285 aún puede llegar a los 1330, 1350, 1285. Si lo pierde podríamos corregir de nuevo 1230. Importante ese nivel de precio. Grupo Sura 39.200, dejémoslo. Si logra aguantar 39.200, aún podemos volver a los 42. Si pierde los 39.200, el descenso puede ser a los 37.100. 39.200 como la zona de soporte importante para Grupo Sura. Vamos con Isagen. Sigue aguantando los 2.900. Recuerden que entró en funcionamiento hidrosogamoso. Por ahora el panorama es estable y de tendencia alcista con promedios móviles por debajo de precio y cero MACD por encima de cero. Así que mientras estemos sobre 2.900, 2.800, la tendencia sigue siendo alcista para Isagen con posibilidad de volver a 3.100 y 3.200 como el escenario probable para Isagen. El oro continúa con debilidad, mineros intentando rebote, pero pues recuerden que estamos en resistencia de 2.600 a 2.400, el nivel de resistencia importante. Nutresa sigue con volatilidad en la zona de máximos. Si logra mantenerse sobre el 28.200 en el corto plazo, el avance hacia máximos históricos puede continuar. 28.200 la zona de soporte, un componente menos cíclico y con inversiones en el exterior que se valorizan y que reportan mayores ingresos en pesos a medida que el dólar continúa fortaleciéndose y el peso devaluándose. 28.200 como la zona de soporte importante. Vamos con preferencial aval. Si logra aguantar 1250, puede volver a 1350. Si pierde 1250, la corrección puede ser más profunda a 1210 como los escenarios probables. Avianca Holding corrigiendo, no obstante, este precio del petróleo tarde o temprano tendrá que empezar a tener su efecto positivo sobre las aerolíneas locales y latinoamericanas, así que hay que estar muy atentos a la presencia de compradores en términos de Avianca Holding. Así que mientras se mantenga sobre los 3.400, hay posibilidad de continuar el avance hacia los 3.600 y 3.800. Es un muy buen escenario para bajos costos de las aerolíneas, así que el sesgo alcista continúa como el sesgo más probable mientras esté sobre 3.400. Si hay ruptura de 3.400, podemos descender a 3.300, que sigue siendo un soporte importante. No obstante, si en el corto plazo aguanta el 3.400, hay posibilidad de sesgo alcista. Seguimos con preferencial Carvajal Empaques, no marca precio desde el 30 de octubre, así que no hablaremos sobre este activo. Preferencial Cementos Argos, 9.500 acerca al soporte. Si aguanta 9.500, el sesgo alcista puede mantenerse, de lo contrario, la presión bajista volvería, mismo análisis que la ordinaria.
En este caso los 19.600 será el soporte que mantenga el sesgo alcista o no para la preferencial Grupo Argos y la preferencial Grupo Sura serán los 38 contra los 40 los que definan algún sentido. 38 contra 40. Y cerramos con PREC que continúa con el lateral. Recuerden, el 13.400 sigue siendo el mismo nivel. Si se rompe el 13.400, se pierde el sesgo alcista. De lo contrario, aún puede existir la posibilidad del rebote técnico. El 13.400 será un nivel que tendrán que mirar y revisar el comportamiento si nos acercamos a ese nivel. Podría volver el sesgo bajista o mantenerlo. 13.400 es el soporte. Mientras se mantenga sobre ese nivel, aún hay posibilidad de continuar. Y 18 contra 17 son los dos niveles para Terpel, que va con leve sesgo alcista de corto plazo, y en términos de Valorem logró continuar con el avance del 85, aún puede llegar al 390 mientras se mantenga sobre el 375. Si pierde el 375 volvería el sesgo bajista. Pasemos entonces a las preguntas. Recordemos que en términos generales el mercado continúa correlacionado con el precio del petróleo. El mercado está intentando tener tendencia alcista en algunos activos, pero dependerá entonces de lo que son los soportes de corto plazo, que este sesgo alcista se mantenga. Vamos con las preguntas. La participación que tiene que vender Ecopetrol en ISA, ¿cuál sería el valor? No tengo la cifra exacta en este momento. ¿En qué etapa del ciclo económico se encuentra Colombia en estos momentos? ¿Qué sectores son atractivos para inversión? Estamos todavía en la etapa de recuperación total, todavía los datos son buenos y la producción industrial se encuentra plana, esto según la teoría de Standard & Poor's. Dependerá en los próximos meses si el precio del petróleo nos genera una desaceleración, entramos en recesión temprana. De lo contrario, podríamos continuar con niveles de crecimiento aceptables. ¿Quiénes deberían reaccionar para que el precio del petróleo suba? Que se empiece a mostrar ya el impacto de la caída del precio del petróleo sobre la producción, sobre todo aquellos que tienen costo alto, y ya tengamos un menor nivel de producción. Todo está entonces en el nivel de producción y que los inventarios empiecen a descender. Entre tarde puede repetir Canacol, gracias. Canacol sigue siendo el soporte importante, los 4, sí, son 4.000, 4.000 y 4.500 el nivel importante, solo superando los 4.380 podría volver el sesgo alcista. Repetir Empresa Energía Bogotá sigue con sesgo alcista con soporte en 1.680. Recordemos el dividendo de este año para junio es bastante alto. Resultados empresariales serían a partir del 19 de enero para mercados internacionales. Colombia puede demorarse un poco más. ¿Qué es lo más probable que suceda con el mercado la próxima semana teniendo en cuenta la actual situación europea, Estados Unidos y Rusia y China? Si Europa nos da estímulo, el sesgo alcista puede volver para las europeas. Estados Unidos puede empezar a tener volatilidad por resultados empresariales, donde no se descarta algo de presión bajista por la fortaleza del dólar, sobre todo en mercado, en multinacionales. Y en cuanto al mercado local, seguirá dependiendo del precio del petróleo, por lo que el sesgo bajista por ahora continúa siendo el más probable. ¿El dividendo de Corfi Colombiana es extra o es el ordinario? Él tiene ordinario y extra, lo paga en dos tipos de cuotas distintas. ¿Qué tanto puede afectar a Bianca un default de Venezuela con el precio del petróleo bajando? Esto es muy probable. Avianca sigue siendo un dolor de cabeza, digo, Venezuela un dolor de cabeza, pero en cierto modo ya la exposición se ha disminuido. Vamos a ver si la caída en el precio de los combustibles le ayuda a mitigar y sobrepasar ese impacto. Por favor, puede revertir dólar. Mientras esté sobre los 2.370, el sesgo sigue siendo alcista. ¿Cómo está el porcentaje de cortos en PREG y Ecopetrol? ¿Y qué significa? El porcentaje de cortos es que tantas acciones están siendo tomadas en préstamos para estar cortos, es el interés corto. No tengo la cifra exacta porque Canacol y los canadienses no reportan esa información. No la tengo aquí exacta. En Ecopetrol sí se las podría enviar, así que no tengo las varias pantallas. Voy a dejar pendiente de esas dos. Pero por ahora digamos que lo importante del interés corto es que si crece la gente apuesta a la baja y puede tener una mayor presión bajista. Ya cuando es muy alto puede darse un short squeeze, que es un ascenso por el cierre de cortos. Al vender Ecopetrol EV el precio no bajaría. Recuerden que al vender una participación importante en una compañía, primero, existe una valoración para saber cuál es el precio justo de venta, y por ser una participación importante puede darse una prima por liquidez. Puede repetir Celsia. Celsia todavía mantiene sesgo alcista. Se están dando sesgo alcista en energía. ISA, Celsia, Empresa de Energía Bogotá, ISAGEN son los que más me preguntaron, fue Celsia, los que más han atraído capital después de la caída de Ecopetrol. Siguen siendo
inversiones un poco de menor beta. 5.600, 5.800 es la zona de soporte de Celsius para registrar el ascenso. Si rompe 6.000 continuaría el sesgo alcista. Así que el punto importante, lo que hay que tener en cuenta son los soportes de corto plazo y la correlación con el precio del petróleo. Recuerden que el precio del petróleo está siendo afectado en gran parte por la fortaleza del dólar y después por el tema de ofertas y demandas. Bueno, muy buen día para todos y un feliz 2015 que inicia en el día de hoy.